Muy buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa más psicalíptico, el más caleidoscópico y el más esdrújulo de la televisión mexicana. Yo soy Fernando Rivera Calderón de la Barca en que me iré y los invito a degustar esta emisión cinematográfica y retrofuturista llena de luces, de historia y de glam. Y es que hoy nos acompaña un erudito explorador de la historia, de las migraciones y del cine mexicano, el sociólogo, académico y escritor Carlos Martínez Assad. ¡Wii! Y en la música tenemos el sonido centelleante y policromático de Los Abominables. ¡Sí! Usted y yo no tenemos nada en común. Y sin embargo, en temas del amor, el corazón quiere lo que quiere. Tiene cara de que usted va a ser mi perdición. No sé si ustedes están viendo lo mismo que yo, pero no está fallando su tele, son fallas de origen. Pero bueno, vamos ahora sí a saludar a los músicos del Titanic que tocan al son que les baile. Norma Baldo y Javiolín, ¿cómo les va, amigos? Pues bien, Fer, pero aquí batallando con el latoso de Javiolín, que no sabe qué género musical quiere tocar. ¿Cómo crees? ¿Pero por qué dices eso? Mira, le salen bien las salsas, pero si se enchila, se pone a hacer un tango que no sabes. Bueno, sí, los tangos y las salsas como que no tienen mucho que ver, ¿verdad? Y si no hace un tango, se pone bien punk. Y si no, bien flamenco. Y luego hasta lo anda sacando de los antros, igual que al Peso Pluma. ¿Ah, sí? Pues ¿cómo? Corrido y tumbado, Fer. No manches, qué mala onda, Javier. Pero está bien que le entres a todos los géneros, nada más concéntrate en lo que estés tocando. Solo por hoy, Javiolín, acuérdate. Acuérdate lo que nos dijeron ahí en el grupo. Bueno, y llegó el momento de presentar a una banda de humanoides que anida en el vórtice del glam. Con ustedes, Los Abominables. La discoteca de la gente joven. Sonido de Walkman te vuelve a llamar como un cubo Rubik, cabeza
¡Bravo! Qué maravilla tener a los Abominables aquí en Me Canso Ganso. Abulón, bienvenido. Gracias. Rack, Tami. Gracias. Preséntanos, por favor, a la banda. porque- Rápido, acá está Richie, mi tocayo. ¿Qué onda? Allá viene Fernanda. Acá está Rack. Quizás la conocen por otras series. Tenemos aquí a Tami, tenemos aquí a Lauren, tenemos aquí a María. Y todos juntos, todas juntas, todos juntos aquí en Abominables. No, pues increíble. Cuéntanos un poco la historia, porque no sé si me dio la impresión de que se tomaron una pausa o hubo algunos cambios. Sí. Ahora es Abominables con Z, no sé si Sí, siempre sí, lo sí. fue así. Cuéntanos un poco la historia del Sí, proyecto. bueno, teníamos a otra baterista, ya llevamos rato tocando como Abominables. Desafortunadamente hace 2 años se enfermó de cáncer y falleció. Paramos por eso, dejamos de tocar un buen rato y pues ironías de la vida, nos encontramos en el sepelio de nuestra ex compañera y decidimos volver a tocar juntos porque dijimos, hay que disfrutarnos ahorita que estamos todavía los que quedamos, ¿no? Y volvimos a reunirnos después de esa pausa y estamos sacando ahorita material nuevo y estamos trabajando en un disco nuevo y ya lanzamos ahorita este sencillo que se llama Let's Go Back to the Radio, que es un homenaje a César Alejandre de estaciones de clásicas Qué como maravilla. La Pantera, Ajá. Radio Éxitos, esas estaciones de hace muchos años, y por ahí la colaboración también de Jesse Cervantes, que es un locutor de la radio pop comercial masiva, ¿no? Entonces le dio eso mucha ondita a la rola, le dio como su fuerza, ¿no? Y estamos a punto de sacar nuevo sencillo, y pues básicamente hasta ahorita es la historia, estamos regresando, estamos retomando todo el trabajo. No, pues me da mucho gusto que esté nuevamente porque además es un sonido increíble y además es también una imagen muy poderosa. Cuéntanos un poquito de este espíritu como glam que nos remite pues a muchas bandas y a muchas referencias que tenemos. Cuéntanos un poquito. Sí, pues justo lo que dices, tenemos unas influencias bastante marcadas de bastantes bandas super glams que todos, bueno, amamos aquí en este grupo. Por ejemplo, digo, está T-Rex, está por ahí David Bowie, está Ziggy Ziggy Sputnik también. Y pues retomamos ahora sí que el look, arriba del escenario somos completamente teatrales, que es lo que van a ver cuando nos van a ver en vivo. Y pues es un show súper chido, súper divertido para que todos nos vayan a ver ahora que vamos a tocar también. El 29 de julio tenemos una tocada bastante importante en donde vamos a estar tocando los 3 discos para que todos vayan a vernos, los que nos conocen y los que todavía no nos conocen. Pues allí estaremos Por favor. escuchando su música, Gracias. celebrando este poder que tiene, que además, Abu, pues en tu caso llevas un montón de años en el rock, desde Las Víctimas del Doctor Cerebro, has recorrido un montón de caminos y... Ya quería estar en tu programa. Ya, yo soy fan, lo he visto. Acabo de aventarme un episodio donde vino precisamente Julián André, que es el hijo de Cecilia, que está tocando ahorita con Las Víctimas del Doctor Cerebro en la batería. Wow. Y acabo de aventarme ahorita el programa, porque sí me late el programa. Y le decía a Rack, pues dile, a ver cuándo se arma. Y pues ya, mira, se armó. Se armó. Y la verdad es que estamos muy contentos. Ya pudimos ver qué hay detrás del espejo, ¿no? Claro, y además yo ya le puedo preguntar a Rack la pregunta más incómoda del mundo. ¿Qué programa te gusta más? Operación Mamuto, Me Canso Ganso. A ver, Puedes hablar en mi micrófono. Amo los dos, pues es que es muy diferente como lo que proyecto aquí, que pues ya llevo muchos años y pues es como un personaje, ¿no? Y, Claro. y con las cazadoras pues es como un equipo más grande. O sea, digo, aunque somos 3 músicos, pero tenemos que adaptarnos, o sea, todo lo que sucede en el programa, ¿no? Y es muy cambiante, cada programa pues viene una onda súper diferente. Es Puedes una obra de tocar una teatro, cumbia casi, y ¿no? otro de Kiss. Entonces, Sí, perdón, sí. te hemos hecho... No, y me encanta, Te hemos pero hecho me tocar encanta. cosas impresentables. Me encanta el reto, pero pues sí, aquí ya es como que un personaje mucho más como pues integrado, ¿no? Con ellos. Pues No, muchas además gracias. de que todos los programas, por lo menos estos 2 programas que mencionas, pues tienen la característica particular de que hay se comparte la palabra, se comparten las ideas, se comparte la música, se comparte el conocimiento y el recuerdo, ¿no? Y pues es algo con lo que nos identificamos mucho como banda. Entonces por eso ya queríamos andar por acá. Pues tocando. bienvenidos. Gracias. Y vamos a escuchar más música de Abominables. Perfecto. Nada más van a pasar muchas cosas en este programa, así que quédense con nosotros y muchas gracias a ustedes por Gracias estar a aquí. ti. Gracias. Gracias a ti. ¡Bravo! Gracias a ti.
Ay, Gancilio, cuánto te quiero. Una hembra si quiere un ganso, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado si esa hembra se siente herida. Malina Xochitl. Cuando ocurre una traición, se hereda el resentimiento. Hace muchos, pero muchos años, los habitantes de Aztlán abandonaron la tierra que les vio nacer para buscar un mejor futuro, mejores oportunidades, una residencia permanente, esas cosas. Los andantes eran guiados por Huitzilopochtli, dios de la guerra y señor del sol, quien les había adelantado que su nuevo hogar se erigiría ahí donde el águila y la serpiente se batieran en lucha sobre un nopal. Huitzilopochtli tenía un carácter difícil. No olvidemos que apenas nació, masacró a sus 400 hermanos, mientras que a su hermana la Coyolxauhqui la dejó como rompecabezas. Al dios le quedaba una hermana, Malina Xochitl, la flor de Mecate, que lo acompañaba en este viaje hacia la tierra prometida. De Malina Xochitl se dicen muchas cosas, que era una mujer sabia, que era una mujer hermosa, que era una bruja, que se comunicaba con los animales y ella misma podía transformarse en uno. Pero sobre todo, se dice que no estaba conforme con que Huitzilopochtli tomara las decisiones de manera unilateral. Ella también quería participar en la gobernanza de los hijos de Aztlán. Ya fuera por sus talentos sobrenaturales o por su falta de sumisión, Malina Xochitl comenzó a generar mala fama. Y una noche, mientras dormía, el dios y su pueblo se pusieron en marcha, abandonándola en Texcaltepec, hoy en día conocido como Malinalco. Al despertar y descubrir que la habían dejado solita, Malina Xochitl dijo: Yo no quiero terapia, quiero venganza. Y para llevarla a cabo, se apoyó de su hijo Copil, un chamaco que había concebido con Chimalcuautli, el gobernador de Texcaltepec. Copil creció escuchando la misma historia de cómo su tío se había pasado de lanza con su mamá. No fue de extrañar que al crecer y convertirse en un fuerte guerrero, Copil decidiera ir en busca de su tío al Valle de México para saldar algunas cuentas. Pero, como ya hemos visto, Huitzilopochtli tenía antecedentes de violencia familiar y apenas vio a su sobrino acercarse, mandó a sus guerreros a someterlo y sacarle el corazón. El corazón sangrante y palpitante de Copil fue enterrado en un islote. De ese corazón nació un nopal. Y de ese nopal fue a posarse un águila que se batía a muerte con una serpiente. Y así, amiguitos, fue como los aztecas encontraron la profética tierra donde se erigió la más poderosa civilización del México antiguo. Al final de esta historia, el rencor y dolor de Malina Xochitl y el sacrificio de su hijo tuvieron un propósito. Grandes pensamientos. La autocrítica está muy bien, mientras no tenga que ver con uno mismo. Carlos Monsiváis. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y es momento de recibir a un destacado sociólogo, académico, escritor y un gran conocedor del cine nacional. Le damos la bienvenida al maestro Carlos Martínez Azad. Bienvenido, maestro. Está checando tarjeta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Toma asiento, por favor. Bienvenido aquí a nuestra vieja cabina de radio, donde hacemos este programa para televisión. Pero bueno, seguro te recuerda a esas viejas, la vieja XCW y esas... Me encanta, porque sí, yo crecí escuchando la radio primero, ¿no? La televisión tardó tiempo en llegar a mi casa, pero por eso es que me dediqué más a ver cine, ¿no? A ir a cuantas veces podía o permitían entrar a las salas de cine, pues
ahí me la pasé más bien, ¿no? Y por eso hoy decidimos hablar de cine, porque tú, Carlos, eres un erudito, eres un sabio. Yo te aprecio mucho por ese conocimiento que tienes tan luminoso sobre muchas áreas, desde la historia, los sentimientos de la región, las regiones, las migraciones culturales en este país. Pero el cine creo que es tu pasión mayor en ese sentido, ¿verdad? Pues ese es una forma de entretenimiento que siempre ha sido para mí muy agradable, y más cuando ya pensé que además de ver las películas podía escribir sobre de ellas, ¿no? Así es que pues mis ratos libres, mis desvelos, pues me pongo a ver una película y a tomar notas sobre la película y a revisar todo lo que puedo sobre ese mundo que es fascinante en muchos de los sentidos. Es fascinante, y tú permites descubrir otras aristas y otros aspectos que lo hacen más fascinante aún. Hoy vamos a hablar de este libro, tu libro más reciente, Tercia de Reyes, del cine mexicano, que es una joya, mi querido Carlos, porque hablas de una conjunción de estrellas que conocemos, dos de ellas más por la literatura, José Revueltas, el gran José Revueltas, y Luis Espota, con Roberto Gabaldón, este enorme director de cine, y que coincidieron Revueltas y Espota escribiendo guiones para las películas de Roberto. ¿Cómo era Roberto Gabaldón? Me genera mucha inquietud. ¿Cómo era la personalidad de este hombre que conocemos a través de grandes películas, de grandes producciones? Pero, ¿cómo era su temperamento, su personalidad? Yo lamentablemente no tuve el gusto de conocerlo. Sé muchas anécdotas a través de sus hijos, de Roberto. Me he enterado de algunas cuestiones, de amigos, amigas que están en el cine, que me platican un poco su capacidad seductora, ¿verdad? Porque además tenía un éxito importante con las actrices a las que llamaba. Bueno, creo que se dice mucho eso, pero digo, para mí pues lo fascinante fue descubrir esa mirada que tiene Gabaldón, esa capacidad de no perderse detalles. Por ejemplo, es decir, en la Ciudad de México están las actrices, los actores en una acción, y sin embargo él tiene mucho cuidado a mostrar el letrero que en ese momento está plasmado en alguno de los muros, por ejemplo, anunciando el sorteo de la Lotería Nacional del 25 de diciembre, claro, que siempre fue un hito en la historia y en las utopías o sueños de los mexicanos, ¿no? Aspirar a ese premio de los 5 millones, eran 5 millones, que si ahora suena mucho, en ese momento imagínate lo que era en los años 40, finales de los 40, los 50. Y entonces Gabaldón tenía esa idea de contextualizarte muy bien las historias con el sitio o lo que en ese momento transcurría en la Ciudad de México. Es increíble eso que dices, porque, por ejemplo, Gabaldón utiliza la ciudad como un elemento narrativo más, y pienso en La diosa arrodillada con María Félix y Arturo de Córdoba, que Arturo de repente mira por la ventana y del otro lado están poniendo un letrero que dice deseo, ¿no? Es como, no sé si es de una película o algo así. Y a partir de leer esa frase, él toma como una decisión ahí en la trama de la película, ¿no? Claro, sí. Esos hechos los usaba muy bien Gabaldón, que estaba hablando de corrupción y pasaba un carro de la basura atrás, ¿no? Ajá. Y entonces te asociaba corrupción con basura, ¿no? Esto que se vaya al basurero, ¿no? Digamos que inauguró un cine moderno, no solo el cine de un México que se volvía más urbano, sino que también su narrativa es mucho más moderna, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tienes razón. Sí, es una narrativa moderna que aún en las películas que tienen que ver con el campo, porque hay varias de sus películas están ubicadas en otros lugares de México, pero todo el despegue, digamos, de la película, la trama, la mayoría de las veces iniciaba en la Ciudad de México, aunque luego se trasladara a la provincia, digamos, por decirlo de manera genérica,
Y esto pues realmente era muy importante, pero sobre todo sí, a mí me impresiona que el urbanismo de la Ciudad de México, su desarrollo, se muestra muy claramente a través de, mencionaste la diosa arrodillada, pero en la palma de tu mano, donde además mucho de la trama está frente al Hotel del Prado, que lamentablemente pues es un hotel que se derrumbó en el sismo de 1985. La Taberna del Greco. La Taberna del Greco, que estaba ahí enfrente. El Hotel Regis, porque también aparece en esa película. Así es que, o incluso callejones que ahora el desarrollo urbano ha absorbido. Frente al hemiciclo Juárez, ¿no? Frente al hemiciclo, donde está el gran Karim, el que lee la palma de tu mano, ¿no? Que ahí coinciden en el guión tanto el joven Luis Espota, que venía del periodismo, era un reportero increíble, y José Revueltas, pero ya había trabajado José Revueltas antes con Gabaldón en la otra, ¿no? Bueno, Sí, en otras películas, pero en la otra con Dolores del Río, que es un... Y en La diosa arrodillada. Un peliculón, Claro, Carlos. claro, también. Y por eso me parecía muy importante reunir a esta tercia de reyes, como le llamé, del cine mexicano, porque en efecto es un encuentro muy afortunado, que a mí sobre todo me interesó mucho en términos de... Porque algunas personas me dicen, oye, pero ese es el cine que ya pasó, ¿por qué no haces del cine que se está filmando ahora? No, la gente joven también tiene que conocer este cine, claro. La capacidad que tuvieron para el manejo de las historias, y algo que a mí me sigue pareciendo impresionante, que no sé si te has puesto a pensar en eso. Las películas de Gabaldón entiendes perfectamente cada una de las palabras que dicen los actores. Sí, sí, sí. En el cine contemporáneo, a mí pasa mucho que de pronto volteo junto a la persona que está dentro de mí y le dije, ¿qué dijo? Porque de pronto se les va la voz, o se voltearon, porque también ahí tiene que ver el aprendizaje de la actuación, es decir, la espontaneidad que se pretende ahora hace que el movimiento, hace que de pronto se pierda. Se pierde, se pararon del micrófono o cualquier cosa así y ya no captaste bien. En estas películas es impresionante, pero no te puedes perder una palabra del principio al final de la película. Y eso también es un mérito de esos técnicos de la época, pero de un director con la capacidad de Gabaldón, que no perdía un solo detalle para mostrar bien las escenas que quería en su película. El de La noche avanza, que es un pelotari en el frontón México. Que era Pedro Armendáriz. Era Pedro Armendáriz, en un papel de patán y de antipático brutal, que de veras está muy bien logrado, porque lo detestas en la película, ¿no? Sí. Y de eso se trata. Y bueno, filmar esas escenas donde corren tras la pelota, etcétera, y que el espectador no pierda un detalle de todo lo que está sucediendo, es realmente de enorme interés, cuando menos algo que yo aprecio mucho, ¿no? Oye, y sabemos de la afiliación política de José Revueltas, del interés en la política de Luis Espota, pero Gabaldón era un hombre, podríamos decir, de izquierda en ese sentido, porque hay muchos temas políticos, sociales, y hay muchas críticas en sus películas. Pero bueno, él cuenta la historia, ¿no? Ahí tenía a Revueltas de guionista, pues, pero supongo que él compartía muchos de esos puntos, ¿no? Yo creo que compartían la idea de ser progresista, ¿no? De estar al día en todo lo que sucedía en México, en el mundo. En Gabaldón, en sus películas, también a través de los periódicos te das cuenta de lo que está pasando en el mundo. Sí, pone contexto. La guerra de Corea, o algo impresionante, El niño y la niebla, donde es un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Del de la película, y además el hecho de que el trauma se va a entender incluso un trauma infantil, porque es un trauma que acontece en un niño. O sea, son temas muy modernos
para la época, ¿no? Y da contextos muy interesantes, porque por ejemplo al inicio de La palma de la mano habla de la guerra y cómo en este contexto de incertidumbre, pues el miedo y creer en los adivinos y estas cosas podía estar de nuevo. Pensando que la Segunda Guerra Mundial también ayudó de una manera involuntaria al cine mexicano, porque bajó la producción gringa y se potenció la producción acá, ¿no? Bajó la producción en varios países, no solo de los países de Europa, lo mismo. Así es que fue un gran momento para México. Y por eso cuando se habla de la época de oro, se está hablando no del arte sublime de ese momento, sino se está hablando de una industria que generaba más recursos que incluso algunos ramos de la industria nacional. Sí, sí, sí. Así es que, en ese sentido, el cine fue una verdadera industria y se benefició de talentos, de imágenes como de estas mujeres, la gran María Félix, Dolores del Río. Leticia Palma, que está un poco olvidada. Leticia Palma, que yo rescato mucho en mis libros porque me parece extraordinaria. Aquí está en la portada de Libaneses en el cine mexicano, donde Leticia Palma es la que hace de la compañera de Antonio Badú, ¿no? Que le mete unas cachetadas horribles, por cierto. ¿Cómo les encantaba pegarle a las mujeres en esas películas, verdad? Bueno, pero también las mujeres pegaban. Sí, también, Es famosa la cachetada que le da María Félix a Pedro Armendáriz en Enamorada, que dice Pedro Armendáriz que prácticamente lo noqueó, porque además sí se cae Pedro Armendáriz en la pantalla, y dice que sí le pegó realmente, que no simuló la cachetada, ¿no? Wow. Y claro, yo creo que sí, en un momento ya de acción, no les importaba las consecuencias de un acto como este, no pegarle, por ejemplo. Claro. Pero sí, a veces no entiende uno cómo se dejan maltratando, ni no en Sevilla, yo creo que es de las mujeres que reciben más bofetadas. De las más golpeadas del cine nacional. Las más golpeadas. Bueno, nos permite ver también cómo han cambiado, ¿no? Los contextos, el machismo es más visible de otras maneras. Sí, mira, a mí, por ejemplo, un ensayo bien estructurado desde nuestro momento, sobre Mauricio Garcés y sus películas. Lo cancelan. No pasaría. ¿Sí? No sería aceptable por las feministas, ¿no? Bueno, el mismo Tintán, Calabacitas Tiernas, o sea, que decía en la película, es que a mí me gustan tiernitas como las calabacitas, dice Tintán. No pasa, claro, no pasa. Era mucho el ambiente de la época y la gran diferencia así con lo que sería el momento actual, que realmente lo que se trata es de una defensa de las mujeres, de los derechos de las mujeres, etc. Lo que hay que decir es que estos tipos nunca se propasaban, ¿no? Es decir, no había en las tramas una intención fuerte, sino que realmente se quedaba en esto que mencionas. En la cachetada pasional. Y en este tipo de lo que se llamó, que yo creo que la gente ya no recuerda, piropos, ¿no? Uh-huh. Es decir, en una forma de piropear. Oye, eres como una calabacita tierna, ¿no? Sí. Ahora dices eso y ahora es la mujer la que te suelta el... Así es, nos cachetean y nos cancelan, sí, Carlos. Pero bueno, vamos a un poco de música, si te parece, a otro musical con esta banda fulgurosa y barbarelesca que se presentará el próximo 29 de julio en el Foro Supremo. Con ustedes, ¡Abominables! ¡Woo! A menudo me pregunto
santuario de la risa. Si Dios no quería que comiéramos los animales, entonces, ¿por qué los hizo de carne? John Cleese. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y seguimos platicando con el sociólogo e historiador Carlos Martínez Assad. Carlos, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias y quisiera a ti. que habláramos un poco de estos dos personajes, de José Revueltas y de Luis Espota, que aportaron muchísimas historias al cine y además de su obra como escritores, pero tuvieron destinos distintos. Luis Espota creo que fue un novelista muy leído en su tiempo y que se ha olvidado mucho en esta época, a diferencia de José Revueltas, que creo que se le lee más ahora que quizás cuando empezó a publicar sus novelas. Y ambos se quedaron con ciertas frustraciones en el cine. Luis quería ser un director de cine y las veces que lo intentó, pues no le salió tan bien como él quería. Y José Revueltas también se quedó con muchas ganas de filmar muchas historias que ya no logró hacer. Cuéntanos un poquito de estos dos personajes. Bueno, sí, ambos son dos personajes pues, fundamentales de la cultura mexicana que no han corrido con la misma suerte, en efecto, como tú lo dices. Revueltas es un escritor muy valorado por la intelectualidad, muy reconocido, sí. Y son muy inolvidables sus novelas. Los muros de agua es realmente una gran novela, sí. El luto humano, lo mismo. Espota, yo creo que algo que no estaría muy claro es si se ha dejado de ser leído. Yo creo que no se lee lo mismo, pero sigue siendo de los bestsellers mexicanos, de los únicos bestsellers mexicanos. Sí, bueno, casi El Paraíso estaba en todas las casas. Su lectura se conoce mucho. Las Grandes Aguas, que hace poco lo comentaba con un amigo, es una novela excelente. La Sangre Enemiga. La Sangre Enemiga. Esto que va a dar motivo a la película de Riften, lo de antes, Cadena Perpetua se llamó, que es extraordinaria la novela y la trama es completamente contemporánea, ¿no? Bueno, pero Espota tuvo la mala suerte, fíjate la ironía de las historias, tuvo la mala suerte de escribir una gran novela urbana con Casi el Paraíso, como tú lo dices, sí. Y Carlos Fuentes llega un año después con La Región Más Transparente. Y le roba. Y viene una pugna, y el canon cultural, literario de México se vuelca hacia Fuentes, y a Espota lo van a criticar mucho. Espota además tiene otros tinos importantes en términos culturales. Es el primero que escribe sobre un caso muy famoso de un hombre que tenía secuestrada a su familia en pleno centro de la ciudad y que vendía raticidas, y dio lugar a una película. El Castillo de la Pureza. El Castillo de la Pureza, de Arturo Riften, pero la primera novela que se escribió sobre el tema se llama La Carcajada del Gato y fue escrita por Espota. Entonces, incluso cuando se filma la película, hay algunas voces que dicen el guión no correspondía a José Emilio Pacheco, tenía que haber cedido a Espota la posibilidad de hacerlo. Y sigue teniendo un tema complicado. Después, Espota sigue, yo no digo que en el mundo oficialista, pero hace un noticiero. Uh-huh. Ahora se critican a todos los que hacen noticias de que están a favor o en contra del régimen, etcétera. Un poco lo mismo le pasaba a Espota, porque tuvo sus programas de televisión, etcétera. Y cuando él escribe sobre Tlatelolco, sobre la noche de Tlatelolco, una novela, cita a varios escritores mexicanos reconocidos y estos escritores deciden unirse y exigirle que tienen que quitar sus nombres y sus frases de la novela.
y lo logran. No se ve muy bien cómo estuvo jurídicamente, pero pero debe haber sido un tema. lo quitan y fue algo que a Espota le dolió mucho. Le lastimó, ¿no? pues sí. A Espota lo conocí antes de morir. Yo había conocido a Revueltas lo conocí en la UNAM, lo escuchaba en sus discursos, en sus conversaciones, en las tertulias que armaba, etcétera. En el 68 tuvimos varias cercanías y a Espota lo conocí casi al final de su vida, entonces no pudimos hablar mucho con él. Sara Szepchovich, mi esposa, escribió un excelente ensayo que trataba, que finalmente es una reivindicación del olvido en que lo ha tenido la cultura en México. Y conocimos bien a su compañera final, a la actriz Elda Peralta, que fue una presencia muy, muy sugerente en el cine mexicano, muy guapa en los estándares de la época. Y ella pues me contó varias cosas de las que se nutre en parte este libro, ¿no? Como la frustración tremenda de Espota, que se daba cuenta que no podía hacer una película como él quería, ¿no? Como le salían a Gabaldón. Como le salían a Gabaldón, que por otro lado Gabaldón lo apreció mucho, lo mismo Revueltas y Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba acepta filmar la primera historia que hace. Sí, su ópera prima. Su ópera prima, que en ese momento Arturo de Córdoba era un consagrado y acepta la dirección de Espota. Y es una película que se pierde por ahí, no le va nada bien. Pero luego la integra en la única película, en el largometraje más conocido, que es Cuatro vidas de Espota, que él mismo filma. Y sin embargo, pese a... Yo no creo que pueda hablarse de un fracaso de Espota en el cine, porque finalmente creo que es el guionista más filmado en la historia del cine mexicano. Bueno, y el único que fue nominado al Oscar por Macario. Bueno, fue la película nominada al Oscar, Macario, ¿no? ¿El guión es de Espota? No, creo que en ese caso no es. Él en ese momento lo que hace, que es una película que resulta muy interesante, es El hombre de papel. Ah, El hombre de papel, El claro, hombre de papel es el que hace, y es con López Tarso, entonces por eso la confusión con Macario. No, Macario es como, viene más de la beta por el mundo rural de Gabaldón, ¿no? Que ya ha hecho otras incursiones deseada con ¿No era un Dolores. cuento de Betrave? Porque Luis Espota fue el que publicó un reportaje sobre Claro, es el ¿quién que... era Traven? ¿no? ¿Quién era Traven? Algunos le criticaron mucho los métodos que siguió para hacerlo, etcétera. O sea, no quedaba bien ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Muy polémico. Pero, de cualquier manera, al otro que fue a seguir y que divulgó la vida de él, de José Mójica, que fue un actor del cine estadounidense, mexicano de origen, que luego se hace fraile franciscano. Y Espota es el que devela toda su vida y lo entrevista y tal, y lo saca de ese anonimato y incluso Mújica, ya como fraile, acepta filmar películas, y entonces acepta filmar su vida en México con una película que se llama Yo Pecador, con Libertad Lamarque, y donde otro es el actor, pero al final de la película, ya cuando es fraile, es el mismo José Mójica, ya como en su calidad de fraile, el que actúa en la película. Bueno, son de esas historias que como caja china tienen tiene el cine mexicano, ¿no? Que una historia te va llevando a la otra, etcétera, ¿no? Bueno, y que además tuvo en esa época a muchos de los mejores escritores, o sea, no solo Revueltas y Espota, Javier Villaurrutia y Salvador Novo hacían guiones también para el cine mexicano. Claro, sí. Algunos dicen que no son lo más exitosos que se podría haber esperado, pero igualmente sí tienen su presencia en el cine. Y bueno, y lo que es muy interesante en caso de Gabaldón y este trío que estoy manejando es cómo
Gabaldón le gustaba mucho influir también en la trama de la película. Él hacía cambios también importantes que luego le criticaban, ¿no? Porque decían, oye, no, el guión de La diosa arrodillada no era exactamente así. Entonces él de pronto decidía que añadía otro personaje a otra personaja, ¿verdad? Cuando se trataba de una mujer. Y además discutía cuestiones como revueltas en Selva Verde. Se niega a un cambio que quiere Gabaldón. Porque hablaba de un pecado ahí. Tenía que cometer perjuro. Fíjate qué interesante que para un comunista, etcétera, no aceptaba de todas maneras, no puede un personaje que yo he construido cometer perjuro. Entonces no aceptó los cambios que le pidió Gabaldón y Revuelta sale de la película. O sea, no está en los créditos de esa película porque abandona la filmación. Una diferencia ética. Cuando Gabaldón impone su punto de vista. Una película poco vista, digo que es así más o menos, no es una película tan bien lograda, pero donde Ariadne Welter hace una de sus películas donde se ve más bella como mujer, ¿no? Una sensualidad apabullante. Una sensualidad y sexualidad que pocas actrices mostraron, ¿no? Y bueno, ahí, aparte de que se cometió perjuro, no se aceptó el prejuicio de no mostrar a una mujer adivinando todas sus formas femeninas que pues correspondían a una mujer muy bella. Entonces me imagino todas estas filmaciones, lo complejas que resultaban cuando de veras tenían tanta capacidad intelectual todos, no sé si eso sea correcto decir, pero eran tan intelectuales, tan informados, habían visto tanto cine, no como ahora que encuentro de pronto algún director mexicano que dice, yo no veo cine para no contaminarme. Entonces, no puede ser que, digo, toda la historia que tiene el cine mexicano, ese gran patrimonio cultural que es el cine, se pierda con esas cosas. Entonces, es impresionante, por ejemplo, en el momento en que Gabaldón decide filmar El Gallo de Oro de Juan Rulfo. Bueno, el guión de Juan Rulfo desaparece en la película y queda el guión de Gabaldón, ¿no? Lo digo porque yo sí he leído el cuento del Gallo de Oro. Tal como lo escribió Rulfo y luego como va quedando en la película, donde primero, las canciones que puso Rulfo, esas mejor no, de lado, mejor vamos a poner otras, porque además es Lucha Villa, que estaba iniciando, y un muy buen momento de Lucha Villa como cantante. Entonces, es interesantísimo cuando sabemos toda la trama de cómo se discutió todo y las diferentes versiones del guión, donde metía la mano Gabaldón y Rulfo, y etcétera, y no llegaban a acuerdos, y finalmente siempre sucedía como hizo Rulfo con Pedro Páramo y con otras películas, donde soltaba, ¿no? Que siempre decía, bueno, no me gusta cómo quedó, pero bueno, era tremendo que no gustara, porque en otro libro hablo del intento de la vinculación más fuerte que tuvo Rulfo en una película que se hizo en el Valle del Mezquital, en el Cardonal, que es una película muy, muy interesante, muy breve, y que sí ves todo el universo de Rulfo concentrado en una película de 10 minutos, ¿no? Y eso es extraordinario, y sin duda creo que debe ser la película que más le pudo haber gustado a Rulfo. A Juan, sí, lo que no han logrado ninguna de las adaptaciones de Pedro Páramo. Ahorita viene una nueva de Pedro Páramo. Habrá que ver qué tal. Vamos a esperar a ver qué tal es, ¿no? Vamos a un número musical más, mi querido Carlos, con este grupo que se ha convertido en un referente del glam mexicano. Un aplauso para Abominables.
promesas para guardar miles de imágenes de ti. Estoy en otra dimensión con el demonio de tu amor. Mi corazón te dice oh, 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 te queda. Estoy en otra dimensión con el demonio de tu amor. Mi corazón te dice oh, 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 te queda. Estoy en otra dimensión con el demonio de tu amor. Mi corazón te dice oh, 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 te queda. Estoy en otra dimensión con el demonio de tu amor. Mi corazón te dice oh, 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 te queda. Y bueno, hemos llegado al final de este programa, que no queremos que se acabe porque la plática con Carlos Martínez Azad está buenísima. Quiero que no nos vayamos sin recomendarles este libro, Tercia de Reyes, del cine mexicano, sobre José Revueltas, Roberto Gabaldón y Luis Espota, pero también dos libros más que están agotados, mi querido Carlos, Libaneses en el cine mexicano y La Ciudad de México que el cine nos dejó, que desde aquí hacemos un llamado atento a que se reediten porque son unas joyas, Carlos, y la verdad es que valen mucho la pena estos libros. Gracias. Yo también lo creo así, pero a veces los editores no coinciden con los autores. No, pero, pues que coinciden con los lectores, que claro, se reediten. los lectores y sí, sobre todo la gente me pide mucho algunos de estos libros, ¿no? El cine mexicano es bien interesante porque no hay una colectividad que se haya involucrado tanto en el cine mexicano como, como la de los libaneses. La libanesa, sí. Como yo digo, hasta que no venga alguien y me demuestre lo contrario, pero hasta ahorita nadie me ha demostrado que no es así. Y la cantidad de directores, actores, actrices... Sí, no, ahí nomás demuestra Gaspar Enaine, Mauricio Garcés, los Bichir, Joaquín Pardavé, María Sorté, mamá de García Harfuch, por cierto, Claro. Un montón. Oye, y ya, nada más la última pregunta, ¿con cuál de las divas de Gabaldón te quedas? Porque trabajó con las actrices más bellas y talentosas. Eso sí me... Dolores del Río, María Félix. Eso sí me pones en un absoluto dilema, ¿no? Yo creo que podría señalarte más bien con qué escena de cada una de ellas me quedaría, ¿no? A ver, Dolores del Río. Dolores del Río, en el momento en que le quita las medias a su hermana muerta. Híjole, qué escena. En la palma de... No, perdón, en la otra. En la otra. Qué Es cosa. una escena brutal, impresionante en el cine mexicano, ¿no? Y fíjate que sobre esa película, la otra, hay una película con Bette Davis en Estados Unidos. También de dos hermanas, ¿no? Sí, que es la misma historia. Y la de Gabaldón gana de calle la película de Bette Davis, que Bette Davis es una gran y enorme actriz, pero Dolores del Río con esa gestualidad que a veces podría parecer exagerada, pero ahí le va muy bien. Le va increíble. Y de veras el vínculo con esa supuesta hermana es impresionante, ¿no? No se y pierdan. María Félix, su frase en La diosa arrodillada de ¿me quieres ver de rodillas como todos los hombres quieren ver a las mujeres? Es impresionante Con cuando lo eso dice, porque además lo dice con una sorna y ni creas que vas a lograrlo, ¿no? Como era la gran María. Al
al pobre Arturo de Córdoba. Pues no dejen de ver estas películas. La otra y La palma de la mano están en YouTube, las pueden ver completitas. Creo que La diosa arrodillada, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos No, Martínez pues, Azar, gracias por estar a ti por esta este noche. momento. Siempre es muy agradable estar aquí en esta cabina de radio y platicar contigo y ver cómo te divierte hacer todo esto. Espero que quienes están del otro lado se diviertan también. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Y bueno, Xavi y el Ganso, no sé si ya salieron de su trance en blanco y negro. No quiero escucharlo caray. más, Ganso. Resultó ser igual que todos. Un borracho, vividor, mentiroso. Me voy de aquí. Que la gente diga lo que quiera. Me arrepiento tanto de haberlo conocido. Ok, muchas gracias. Espero que arreglen sus problemas con el color para la próxima semana. Gracias a los músicos del Titanic. Gracias nuevamente, Carlos, y a los Abominables, por supuesto. Y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos ustedes por mirarnos. Nos vemos en Me Canso Ganso. Adiós, amigos.